Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber venido a esta reunión, presentación, conversatorio. Voy a hacer algo parecido a una moderación pequeña de la charla, así que lo primero que voy a hacer es darle la palabra a nuestra directora de escuela. Luisa, todo tuyo. Muchas gracias, Natacha. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas los participantes de este encuentro conversatorio lanzamiento, como dice Natacha. Tengo el honor de dar estas palabras iniciales al lanzamiento del libro de nuestro académico Patricio Felme, del Departamento de Matemáticas, de Ingeniería de Matemáticas, y también director de la iniciativa ARPA. Este libro, Estudiantes de Ingeniería piensan la enseñanza de la matemática, es un libro, bueno, yo tuve el placer de poder revisar el borrador del libro, muestra el trabajo de varios estudiantes que se basa en el Seminario de Enseñanza y Aprendizaje de Materia Escolar que dicta el Departamento de Matemáticas. Y los estudiantes investigan, reflexionan sobre la enseñanza de las matemáticas, guiados por nuestro profesor Felmer. Te doy gracias, Patricio, y también obviamente a los estudiantes que nos dieron vida a este libro, compartieron este análisis, estas reflexiones en las páginas. Desde mi punto de vista está escrito de una manera muy entretenida, auténtica, de fácil lectura, al menos yo lo escuché como audio y lo disfruté muchísimo. Están las temáticas de género, creatividad, de argumentación, varios ensayos, todos muy relevantes porque son temáticas que nos interesan mucho en la escuela, en la facultad, y nos hacen reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas. Podemos visualizar estas distintas temáticas de género, creatividad. Nos paseamos también por lo que significa la autonomía, el aprendizaje, lo que realmente es súper importante en nuestro proceso formativo. También por ahí hay un ensayo sobre la transición del ambiente escolar al universitario, lo difícil que es para los estudiantes, los desafíos que implica esa adaptación del mundo escolar al mundo universitario desde el punto de vista de las matemáticas. Así que solo me restaría agradecerte, Patricio, por darnos la oportunidad en este libro de poder conocer esas reflexiones, esas experiencias de los estudiantes, cómo lo ven los estudiantes. No me cabe duda que va a ayudar muchísimo a seguir mejorando nuestro proceso de enseñanza de las matemáticas de manera más integral. Quería compartir así como hecho anecdótico de esta semana que abrimos el campus a los estudiantes de primer y segundo año. Sergio me pasó varias copias del libro, lo entregué a los estudiantes, estaban felices de recibir el libro, este es mi profesor, muy contento. Incluso después me comentaba Patricio que le sacaron incluso un autógrafo, estaban realmente felices los estudiantes, entonces yo estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo nuestros jóvenes y quienes reciban este libro. Así que eso sería. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luisa. Este libro se pudo hacer gracias a la colaboración de la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Matemáticas, así que voy a dejarlos con Iván Rapaport, el director del departamento. Gracias, Natacha. A ver, voy a decir un par de cosas. Cuando uno lee este libro, lo primero que se me vino, por lo menos, a la cabeza es algo que no tiene directa relación con el libro, y es el protagonismo que tiene ya la facultad, el departamento, el CMM, en estos temas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. O sea, era algo, y bueno, gracias a Pato y a su fuerza, a su rigor, etcétera, es algo que quizás hace algunos años no hubiésemos imaginado, predicho, y sin embargo ya es una realidad, y me parece muy importante y valiosa. Ahora, respecto al libro propiamente tal, lo primero es la importancia que tiene la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, es decir,
ellos los alumnos y alumnas, que en este caso eran solo alumnos, que escribieron esto, tuvieron la oportunidad y la suerte de desarrollar herramientas, de usar herramientas, de aprender herramientas que la verdad es que no se desarrollan mucho en esta facultad. Redactar, escribir, argumentar, etc. Ahora, con respecto al libro propiamente tal ahora, tiene muchas virtudes, tiene mucha gracia. Una es que a uno lo hace pensar, o sea, abre muchas preguntas, o sea, uno lo lee y se hace más preguntas, ¿ah? Y se cuestiona cosas. Se plantean aspectos casi, no sé, filosóficos, transversales, como creatividad, libertad, brecha de género, etc. Así que es muy valioso. Y lo último que quiero decir es una gracia casi histórica que tiene este libro, que se escribió justo antes de la pandemia. Entonces yo creo que es interesante para el que lo lea ver cómo se veía el mundo del aprendizaje y la enseñanza antes de la pandemia. Ahora en pandemia, en ese libro creo que la dicotomía presencialidad, virtualidad no está tan presente, creo yo. Y ahora con la pandemia sí está presente. Yo no sé qué va a pasar después de la pandemia, es decir, hay una cosa abierta, quizás esta virtualidad, quizás no estaba la dicotomía, porque la manera de aprender es presencial, y esto es una situación de emergencia, y no lo sabemos. Entonces yo creo que tiene mucha gracia que esto haya sido escrito justo antes de la pandemia, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a Pato y y las alumnas que participaron en el seminario, y ojalá esto siga haciéndose en el futuro. Eso. Muchas gracias, Iván. Ahora le voy a dar la palabra a Sergio Celis, que nos va a hablar un poquito del libro, y después seguimos con el conversatorio. Gracias, Natacha. Aquí está el libro, para los que no lo han visto. Aquí está, es un libro, además está muy bien impreso, es muy agradable de tener, de ojear, de oler, digamos, así que espero que lo hagan circular, porque se lo recomiendo, está bueno. Puede ser un objeto de colección en poco tiempo, digamos, así que háganse el suyo, háganse su copia. Bien, para mí es un honor tener la oportunidad de presentar este libro. Yo creo que lanzamientos de libros son de esas actividades que ocurren en el mundo académico, que son tradicionales y que son emotivas, porque reflejan una condensación, se plasman momentos, ideas, un trabajo intelectual, investigación. Entonces son momentos que nos alegran, digamos, cuando se ve luz a un fruto como un libro. Y en esta ocasión es más significativo porque los autores de este libro son estudiantes de pregrado, son nuestros estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencia, el Departamento de Ingeniería Matemática, el Departamento de Ingeniería Industrial. Y eso es absolutamente, es muy relevante, digamos. Esto es el tipo de actividades que nosotros deberíamos hacer más. Poner estudiantes al frente, poner su trabajo, poner su argumentación, su idea, su crítica a la luz, exponerlo. Como bien dijo Luis, ahora este libro ya está circulando entre estudiantes, entre pares, y están leyéndose mutuamente, digamos. Y eso es poner a los estudiantes al centro. Hoy día es muy difícil encontrar una institución de educación superior que no diga que su docencia está orientada al estudiante, es activa, está centrada en él, es significativa, es experiencial. Es fácil decirlo, es fácil escribirlo, pero pucha que es difícil hacerlo. Muy difícil hacerlo. Y aquí hay un ejemplo, digamos. Entonces yo creo que para allá deberíamos seguir empujando y ver más a nuestros estudiantes al frente, digamos, con sus producciones, sus argumentaciones y sus ideas. Ahora, ¿qué me transmitió el libro a mí? Y aquí resuena un poco con lo que ya comentaba Luisa y Iván. A mí el libro me transmitió dos cosas muy fuertes. Primero, me dio la impresión de jóvenes, de estos autores, que tienen una tremenda confianza, una tremenda, digamos, hasta un punto idealizan la educación. Y la idealizan en su poder transformacional, tanto del individuo, incluso aquí Kevin Edgar Contreras nos dice que cómo el individuo aprende, digamos, empieza a definir incluso
la identidad de ese mismo individuo. Cómo aprendemos influye en quiénes nos convertimos, va a decir. Eso es bien interesante, o sea, la manera en que nosotros usamos para aprender, las prácticas que tenemos para aprender nos definen. Está esa idea de transformación del individuo, pero y también está la idea de transformación de una organización como la facultad y de la sociedad, de un país. Ricardo Arancibia va a decir, una sociedad que hable y se preocupe de la innovación, por ejemplo, un tema que nos preocupa a todos, es una sociedad que tiene que poner la educación al centro, en su corazón, dice. Entonces hay una idealización fuerte de la educación, y hay palabras que van a asociar y que van a aparecer a través de todos los ensayos, y a ser nombrado, la creatividad, muy fuerte, la autonomía intelectual y la libertad. Entonces hay una asociación muy fuerte que se hace sobre el tema de la educación, y acompañado de eso, lo segundo que me transmite el libro, y que emociona, es que da la impresión de que estos jóvenes escriben de eso porque han tenido la experiencia, han tenido la oportunidad de, a través del aprendizaje, en especial el aprendizaje de las matemáticas y de otras ciencias, han tenido la oportunidad de tener contacto con esa creatividad. Da la impresión de sentirse creativo, de sentirse con cierta autonomía, de pensar y argumentar por sí. Y se han sentido libres también. Y eso se ve en la manera en que escriben, en la manera en que comentan esas cosas. Y acto seguido, que sienten eso, sienten también las ganas de que otros también lo sientan, y que sus pares lo sientan. Y eso conmueve, porque hay una solidaridad detrás, digamos. Yo he tenido la suerte de experimentar esta creatividad, esta autonomía y esta libertad, y también me preocupa que otros lo hagan. Y en especial aquí aparecen otras que por ejemplo, la voz femenina en el mundo y la mente femenina en el mundo del aprendizaje de las matemáticas, como qué pena, digamos, en no estar presente en este libro, pero el libro lo reconoce. Como aquellos que quizás han sido desprovistos por su contexto social, por contexto socioeconómico, de tener una experiencia en que tenga acceso a esta creatividad, a esta autonomía y a esta libertad. Entonces esos dos sentimientos me transmiten muy fuerte el libro, y eso yo creo, emociona al leerlo. Pero, y aquí quiero decir que no es esta idealización de la educación, no es una idealización, digamos, naïve o inocentona, digamos, o simplista, todo lo contrario. Estos ensayos están llenos de paradojas, digamos, en sí. Los autores llegan a dar cuenta de que para poder realizar esta experiencia, para que la educación sea transformadora, creativa, autónoma, y nos promueva de libertad, es necesario resolver ciertas paradojas que están presentes. Y ahí es donde la complejidad aparece, y donde nos hace pensar, digamos. Y eso es bien interesante. Por ejemplo, nos va a decir Vicento, que todo que está acá, que aprender, enseñar las matemáticas es también un acto de creatividad, digamos. Se requiere creatividad, pero no es arte, y a la vez que se requiere creatividad, se requiere exigencia, nos va a decir el mismo Vicente. Se requiere rigor, nos va a decir Martín Rapaport, va a decir que es esencial este rigor para poder llegar a esos estados en que vamos a experimentar esta sensación. Dani Garay, por ejemplo, se da cuenta que uno de los nudos o paradojas más importantes de estos procesos formativos se produce en la evaluación, en el tipo de evaluaciones que tenemos, y va a decir, vaya que ponemos mucho acento en el producto de esta formación, pero poco en el proceso, en cómo aprendemos, de nuevo, como decía Edgar, como va a enfatizar Dani Garay. Entonces estas paradojas empiezan a emerger en este libro. Nos damos cuenta, por ahí nos van a decir, que tenemos que una de las estrategias para desarrollar, para que veamos este potencial, es el rigor, pero también hay que tener un disfrute haciéndolo. Hay que tener un cierto gozo al hacerlo, una cierta lúdica asociada. Y ese lazo entre exigencia, motivación y rigor está acá presente en este texto. Y cualquiera que se enfrenta al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, en este caso, y en nuestra escuela, va a tener que tener eso presente, digamos, para poder sortear estas dificultades, sortear estas paradojas. Hay que entenderlas, hay que tratar de trabajar con ellas. Y con esto voy a terminar, porque me parece que
que aquí también se avisora uno de los riesgos, como bien dijo Iván, detectados previo a la pandemia, pero yo creo que hoy, en pandemia, en post-pandemia, se nos hace más presente. Y algo que también señala muy bien Daniel Levet, y nos va a decir que uno de los riesgos que sucede en este proceso de la enseñanza de las matemáticas, en una escuela, por ejemplo, como la nuestra, pero me imagino que en otras escuelas también, es un proceso de despersonalización del aula. Un proceso de despersonalizar los procesos educativos. Y esto es importante en presencial porque estamos yendo hacia un modelo de enseñanza que, por ejemplo, cada vez más masivo. Nuestra facultad ha ido aumentando el número de estudiantes y vemos muchos estudiantes en el campus, que a veces aparecen mucho en algunas salas y algunas salas pesan por su ausencia. Se empieza a despersonalizar, se empieza a estandarizar el proceso educativo, y eso es algo que yo veo en varias formaciones de pregrado, en varias disciplinas y a lo largo del país también. Empezamos a ver en la enseñanza del pregrado una cierta estandarización. Lo empezamos a ver como un commodity, digamos. Eso en presencial, pero también va a ocurrir con más, ocurre con más, digamos, fuerza en estos procesos más virtuales, donde uno ve también varias cajas negras cuando se expresa y trata de enseñar y aprender con los estudiantes. Así que hay un proceso de personalización importante que tenemos que poner alerta, digamos. ¿Y cómo lo podemos enfrentar? Bueno, esa es una de las preguntas importantes, pero de una manera en que no podemos enfrentarla es siguiendo estandarizando más las cosas, digamos, o siguiendo masificarlas sin tener conciencia de los vidrios rotos, como le llama Kevin también a esta experiencia. No podemos pretender, si seguimos estandarizando mucho la enseñanza y el aprendizaje, después no vamos a poder pedirle a nuestros estudiantes que no estandaricen los modos de aprendizaje, que se convierten en pauta, se convierten en ciertas máquinas de procesamiento. Entonces, si nosotros vemos nuestra enseñanza de esa manera, va a ser muy difícil que le pidamos al estudiante que sea más consciente y asuma con más profundidad, como nos van a decir los autores, su proceso de aprendizaje. Así que quiero dejar con esa reflexión, porque yo creo que es una reflexión importante para lo que se nos viene, digamos, de tener cuidado con eso, de despersonalizar, cuidado con la masividad, cuidado con la estandarización. Y ojalá me gustaría ver un campus que haga más de esto, digamos, que combina bien el rigor, la exigencia con la creatividad, la autonomía y la libertad. Y hay una figura muy linda, y con esto termino, que la menciona Francisco Felipe Sangüesa. Menciona una conversación, escribe su ensayo, una conversación que ocurre debajo de un árbol de uchaf, un arbolito, digamos. Y yo creo que ahí ocurren muchas cosas. Ese árbol y esa figura de esa conversación, yo creo que habla de un campus, y es lo que debería ser nuestro campus a la vuelta, digamos. Propiciar más esos encuentros entre personas y menos despersonalización en su aula y pasillo. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Hay más cosas que me gustaría decir, pero mejor las dejamos para la discusión. Muchas gracias y felicito a todos, y felicito también en especial al profesor Felmer por hacer posible esto de poner a los estudiantes al centro de lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A los tres. Y la idea de este encuentro es, más allá de presentar el libro y que todos y todas puedan conocerlo, un poco, Iván decía, esto marca o se enmarca justo en el último año en el que tuvimos educación presencial como la conocíamos hasta ahora. Y la idea que tuvo Patricio para este día y tal vez para seguir sacando ideas y por qué no un nuevo capítulo de este libro, que conversemos un poco o empecemos a conversar en este contexto de qué pasa con la educación post-pandemia. Conocemos más o menos la educación presencial, llevamos más de un año y medio con educación online, que fue una adaptación tanto para profesores como para estudiantes muy fuerte.
Y bueno, la idea es con un par de preguntas guías que podamos conversar entre todos. Tenemos algunos invitados e invitadas especiales, Vicente, Sebastián y Arantxa, con los que ya nos reunimos un poquito a ver de qué hablar. Pero por favor, el micrófono abierto para todos y todas, y ojalá podamos tener una conversación fluida sobre qué pasa ahora. Entonces, como primera pregunta, primero como pregunta guía, ¿cómo nos imaginamos la educación post-pandemia? Esperando que la pandemia termine pronto. Y como primera pregunta, sobre todo para estudiantes presentes, ¿qué cosas rescatan de la educación online en el caso de que ya hayan tenido educación presencial? ¿Qué cosas rescatan de la educación presencial? Y cedo micrófono, palabra, pueden levantar manos, voy... Eso. No se me queden mudos ahora. Por favor. Respecto a la docencia y aprendizaje online, yo creo que las cosas más rescatables es que muchos nos acostumbramos también al hecho de que los videos, por ejemplo, queden dentro de las plataformas. El hecho de poder tener como cierto aprendizaje asincrónico, yo creo que también para mucha gente fue algo súper rescatable. Es algo que a muchas personas les sirve porque no todo el mundo aprende de la misma forma. Entonces, eso permitió como para muchos poder organizarse de mejor manera y de manera distinta a lo que era antes, antes de la pandemia. No veo manos. Les presento a Arantxa, fue estudiante el semestre pasado del curso de Intro al Cálculo de Pato, y en realidad todavía no tuvo la experiencia presencial en la facultad. O sea, estamos comparando universidad-colegio, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? Yo podría agregar algo, no soy estudiante, sí, pero igual esa pregunta puede tener sentido para los docentes. ¿Qué cosas los docentes rescatamos sobre la experiencia online? Bueno, hay obviamente siempre cosas positivas, cosas negativas y cosas difíciles de evaluar. Al menos positivo, desde mi punto de vista, solo cosas de experiencia, de que el tener una clase online, como los tiempos son un poco distintos, es algo a lo que uno no estaba acostumbrado, se necesitó, o al menos yo necesité, como reorganizar, repensar los cursos, esquematizarlo, hacer, no sé, esta clase va a hacer esto, esta otra clase va a hacer esto, y también replantearme cuáles son las cosas esenciales, realmente esenciales que hay que ver, y cuáles son las cosas anexas que se podrían dejar como ejercicio o como contenido a profundizar. Eso desde el punto de vista que el tener el manejo de los tiempos en la docencia online, al menos en mi caso, me llevó a plantearme que en realidad lo esencial, entre comillas, lo esencial, no es que sea el contenido esencial, sino que poder entregar en las sesiones de clase o de auxiliar o de lo que sea, o de trabajo, entregar las herramientas esenciales para que ellos puedan adquirir todos los objetivos de aprendizaje del curso. Entonces, fue como un reestructuramiento de cómo plantear la clase. Y eso, bueno, ha sido un proceso también de aprendizaje, en mi caso. Entonces, desde ese punto de vista, es como un remesón a cómo estamos
cómo estamos enseñando, y una, yo creo una reorganización, es como sacar en limpio todo lo que se tiene que ver en un curso, o lo que uno pretende ver en un curso. Entonces, por ese lado fue positivo. Bueno, por otro lado, lo negativo, bueno, es que no hay contacto casi de interacción. Al principio hay mucha cámara, pero después ya van cayendo, y es la docencia online hace mucho más difícil el tener como el timing, el ritmo, alcanzar el ritmo adecuado a la clase, porque no hay la retroalimentación de cómo vamos, digamos. Quizás estoy gastando mucho tiempo en algo en lo que no debería gastar, o pasé algo muy rápido y quedó todo el mundo así colgado. Esa retroalimentación es mucho más difícil en docencia online. Entonces eso es negativo. Y algo negativo que no sé si es personal mío o de más docentes, que el flujo de energía, cuando yo hacía clases presenciales, el flujo de energía era como siempre positivo. Como que yo iba a la clase y como que terminaba con más energía que cuando empezaba. No sé, la interacción, el conversar, el ver las caras de sorpresa a veces cuando, no sé, o de gusto, no sé. Pero la docencia online, como hay muchas menos interacciones, yo siento que es una diferencia negativa. Y al final, bueno, uno ya termina mucho más cansado. O sea, eso me parece a mí que esa carencia del estímulo personal es algo que es negativo dentro de la docencia online. No sé si estoy expandiendo mucho la discusión, pero bueno, son cosas que se me vienen a la cabeza. Eso podría decir por el momento, para no pasarme a otras preguntas. Felipe. Gracias. Sí, quería un poco sumarme a la reflexión de Sebastián, que lo que pienso yo, y también por mi trabajo en el área, ¿cierto? Que hemos visto muchas experiencias de distintos profesores y profesoras a lo largo de este tiempo. Hemos conversado con mucha gente, digamos, en este periodo, y hemos sentido sus sentires también, ¿sí? Y con lo que yo me quedo un poco con lo que dice Sebastián, con un espectro grande de gente con la que he conversado, es que me queda esta sensación de que veníamos hace mucho tiempo haciendo esta docencia presencial, que por supuesto que estábamos en una zona de confort, y que eso también lleva una inercia. Y es muy difícil cuestionarse lo que uno hace cuando uno lleva tanto tiempo haciéndolo como lo hace, y que por lo demás funciona relativamente bien, estábamos acostumbrados a eso. Y vino este remesón, que fue un aterrizaje forzoso a una manera muy diferente de enfrentar la enseñanza y el aprendizaje. Me imagino que para nuestros estudiantes habrá sido similar. Y en ese contexto viene la reflexión, vienen estas reflexiones que menciona Sebastián, ¿no? De qué es lo esencial, cómo abordo el aprendizaje, etc. Y esas reflexiones van generando nuevas maneras de hacer, en cosas que he visto en este tiempo que son realmente fantásticas, que algunos profesores se han atrevido a hacer cuestiones realmente muy, muy, muy interesantes. Y creo yo que algunas, o sea, yo lo que quisiera post pandemia es que se mantenga como fuego prendido, ¿no? De la reflexión sobre lo que estamos haciendo y cómo mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Que tuvimos esa reflexión porque nos cambiaron el medio, digamos, ¿sí? Antes caminábamos en la tierra, nos metieron al agua, y ahora ¿cómo hago lo que estaba acostumbrado a hacer en un medio distinto, ¿cierto? En un medio acuoso, por decirlo de alguna forma. Y también comparto y me sumo algunos elementos más a estas dificultades del online. Cuando hicimos la primera clase híbrida en enero, que tuvimos una pequeña ventana y pudimos probar una sala de clase apenita, en una clase apenas, vimos cosas súper emocionantes. Como estudiantes se acercaban a la profesora y le decían: profe, yo tuve clase durante el semestre con usted es súper buena profe, y se quedaban conversando de los temas,
de la física, que era una clase de física. Yo recuerdo en mi tiempo, ¿cierto? Saliendo de la, no sé, de la Q10 o de la F10, conversando con mis compañeros de lo que habíamos visto en clase. Y eso se pierde, ¿no? Como esa fantasear con qué es lo que pasaba si uno graficaba esta otra función en 3 dimensiones, cuando tomábamos cálculo en varias variables y podíamos ver mantos de las curvas, ¿no? Graficados, y fantaseábamos con cómo era eso. Eso se pierde online, porque uno aprieta el botón y se acabó la clase y viene otra cosa. Y eso es muy rico, eso lo perdimos y es muy rico, y genera motivación y etcétera. Entonces, yo creo que hay elementos que efectivamente, o sea, como en el resumen, ¿no? La reflexión sobre la práctica es algo que a mí me encantaría que se mantuviese en la facultad, se mantuviese esta discusión sobre, en particular, sobre lo que nos convoca hoy día, ¿no? Estas reflexiones de estudiantes de nuestra facultad sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que lo mantengamos, pero que también podamos volver al campus para generar esas exquisitas conversaciones, ¿cierto? Del árbol, como mencionaba Sergio, ese relato que está en el libro, ¿no? Que eso lo echamos muchísimo de menos. Yo creo que todos lo echamos mucho de menos. Eso. Gracias, Felipe. Iván, perdón, Iván Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, yo no es que sea partidario de las clases online, pero algo hay que ir tratando de rescatar. Y en ese sentido, igual me sumo un poco a Aranza. Siento que yo nunca fui el típico buen estudiante, el que iba a todas las clases, sentaba en primera fila, participaba. Yo era el mal estudiante que o no iba a clase o llegaba, se sentaba atrás, porque decía, esta vez sí voy a poner atención, y en media hora estaba mirando el celular y ya se me había perdido toda la clase. Y en ese sentido siento que el tema de las clases online, el tema de los videos, el tema de tener todas estas opciones, da una libertad enorme. Y da opciones importantes a la gente que de repente no le funciona el estilo clásico. Y tener estos videos, tener esta capacidad de ir a buscar la información que uno necesita, tener variedad para atacar, siento que es súper rescatable. También uno suele caer en este sentimiento un poco más de las nuevas generaciones, de como todo inmediato, como poner la clase en velocidad 2 y saltarse todas las partes fomes, qué sé yo, y llegar a lo que me interesa y chao. Pero de repente tener el acceso, tener esa libertad de aprender cuando yo quiera, como quiera, siento que es algo importante que uno puede tratar de repente mantener en otros formatos. Eso. Gracias, Iván. José Álvarez. Ahora sí se escucha bien. Ya, bueno, yo lo mismo quería destacar algo parecido a lo de Iván, que comentaba el tema de esta libertad. Yo como estudiante con déficit atencional como tal, las clases, el hecho de tener las grabaciones de las clases o de tener todos los apuntes siempre disponibles para mí es un arma de doble filo, por decirlo, porque uno siempre lo deja para después, pero también ayuda a que si yo me desconecto de la clase, como me pasaba mucho a mí en clases presenciales, si me llego a desconectar, puedo retomarlo y no me pierdo de nada, no puedo llegar y retroceder el video, puedo ver el video después de la clase misma. Evidentemente el tema de las clases online nunca va a ser comparable a una clase presencial, la riqueza de conocer a tus compañeros y todo, pero encuentro que además en el tiempo que se ha logrado implementar, yo creo que era algo inevitable el que evolucionáramos a un sistema online en el que se empezara a valorar las clases, la educación online, porque hace un par de años uno se reía un poco de la persona que tenía, y sale en algunas series de televisión y todo, de la persona que tenía un título online. Creo que eventualmente teníamos que llegar a evolucionar a valorar la educación online y eventualmente se tenía que implementar. Desgraciadamente las condiciones en las que se dieron no fueron precisamente las mejores, pero fue una forma de forzar esto. Encuentro que es la manera, la velocidad y la calidad con la que se logra implementar ha sido brutalmente positiva. Yo tuve mi primer año de clases online este año, yo el año pasado
estuve un año sin estudiar, entonces no me tocó el choque brutal que a todo el mundo le tocó. Sin embargo pude verlo porque mi mamá es profesora y ver cómo este choque fue en principio un caos total, pero muy rápidamente se pudo como estabilizar, las nuevas generaciones se pudieron acomodar a estas clases online. Encuentro demasiado positivo la forma en la que se ha implementado y que ha abierto muchas puertas a gente que no aprende al mismo paso, a la misma velocidad o de la misma manera que otras personas. Eso. Iván Rapaport ahora. Sí, no, yo soy, quizás porque soy más viejo que la mayoría de los que están acá, tiendo a ser más conservador y como que me voy con cuidado con las cosas nuevas. Sin embargo, hay algo en lo que sí creo. Yo creo que todos somos distintos, todos los estudiantes son distintos. Entonces, lo que le acomoda a uno no tiene por qué ser lo que le acomoda a otro. Y yo creo que sí es lógico que haya un espectro, una gran gama de maneras de enseñar y de aprender. Por ejemplo, lo que hacía Pato, que era el autoaprendizaje en algún sentido en grupos chicos. A algunos le acomoda eso, otros le acomoda lo presencial, otros le va a acomodar online, y online puede ser online con tablet, online mirando la clase, etc. Lo que me preocupa, eso me parece bien porque somos todos distintos. Lo que me preocupa es que los estudiantes, yo también lo habría hecho a esa edad, cuando escogen lo que más les acomode, estén escogiendo el camino simple, que requiera menos esfuerzo y que aprendan menos que lo que podrían aprender. Voy a dar un ejemplo. Mi hijo, muchos saben acá que mi hijo estudió hace poco se tituló y estudió en esta escuela, y yo muchas veces lo veía echado en el sofá, mirando en YouTube clases. No iba, pero veía el tema, no iba a clases presenciales y veía en YouTube la clase, echado en el sofá. Yo le decía, quizás equivocadamente, oye, no estáis aprendiendo nada así, no estáis esforzándote. Es decir, yo tiendo a pensar que si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje. Y esto de tener muchas opciones y que se escoja aquella que requiera menos esfuerzo, porque así somos los seres humanos, hay un precio que se esté pagando, que es no aprender lo suficiente. Eso lo digo porque soy conservador. Eso es todo lo que quería decir. Hay manos levantadas. Voy a agregar, porque se juntaron varias preguntas de las que tenía, pero voy a agregar una chiquita. Un poco quería que hablásemos de presencial versus online, qué cosas rescatan de cada uno de los sistemas. Y me gustaría incluir, y vuelvo a ceder la palabra, qué cosas o cómo devolver a lo presencial mantendrían las cosas que les resultaron interesantes de tanto la docencia online como el aprendizaje online para estudiantes. Arantxa. Bueno, igual yo estaba pensando más en la pregunta anterior, pero puedo como complementar también. Otra de las cosas que yo creo que también es rescatable de la docencia online fue para los estudiantes de región el hecho de no tener que tener un cambio tan brusco, de tener que venirse a Santiago solos repentinamente a tener las clases. Siento que puede haber sido un apoyo para muchos, como tener este cambio a la universidad, pero poder todavía estar en su ambiente por un tiempo que sea. Yo creo que también sirvió. Cosas que espero que se mantengan después en la docencia presencial. La verdad es que yo voy más del lado de la presencialidad. A mí me gusta más porque me tiendo a desconcentrar demasiado estando como con la tecnología, como que el hecho de que la tecnología tenga todo tan concentrado, son demasiadas distracciones a la vez.
Entonces, siento que en una sala de clases el ambiente está hecho para concentrarse en la clase y lograr entender de la mejor manera. Pero el hecho de los videos yo creo que siento que ya quedó de cierta forma. O sea, si es que no se siguen grabando las clases en años siguientes, las clases de estos semestres ya están. Y de cualquier forma se va a poder acceder de alguna forma a estos videos. Y yo creo que de alguna forma eso va a ser una ventaja, como por lo mismo que decía Cox también, que uno de repente estando hasta en la misma sala de clase, pierde la concentración y se va. Y, y después como poder tener esta herramienta de poder volver a verlo, yo creo que va a servir y va a seguir sirviendo a pesar de que se vuelva a la presencialidad. Siguiente mano, Sebastián Donoso. Sí, yo quería comentar un poco sobre lo que mencionaban los estudiantes, que yo entiendo, o sea, yo también lo hago. Yo de repente voy a charla científica y después veo el video, apuro la parte más fome y donde no entendí lo veo de nuevo. Ahora, entonces yo creo que eso es algo es útil, es práctico. Y ahora lo que abre, yo creo que ahí se abre una discusión que siempre ha estado, pero que con este tipo de oportunidades es mucho más evidente, que es cuál es el verdadero rol del profe. O sea, el profe, ¿qué es lo que es? ¿Un flujo de información solamente? Porque si restringimos la docencia, que hay un video donde el estudiante ve lo que hizo el profe, ahí es solamente un flujo de información, que el estudiante verá cómo lo incorpora o no. Entonces, eso lleva como a plantearse cuál es el verdadero rol del profe. ¿Es solo un flujo de información o es también un acompañamiento, una guía? Yo creo que esa pregunta que siempre ha estado, ahora es mucho más evidente que hay que hacérsela por todas las formas que hay de aprender. Eso era nomás mi comentario. Sergio, me estoy mordiendo la lengua para no opinar, pero... Pero levanta, bueno, usa tu poder de moderadora, puedes decirnos comentarios también. Aquí en el libro hay una cita que no dije antes, que es de Martín Rapaport, que no sé si será el mismo Rapaport al que se refería Iván. ¿Sí? ¿El mismo? Sí. Ya, el que veía YouTube echado en el sillón. O esta es la gracia de los libros, que uno puede hablar con el autor aunque no esté aquí. Pero Martín Rapaport dice esto, y a mí yo lo más destaqué porque me encantó, dice que aprender no es una charla TED que presenta resultados asombrosos en 10 minutos. Aprender no es una charla TED que presenta resultados asombrosos en 10 minutos. Y vaya que, y él dice ahí, a esta generación le encanta, y no a esta generación, yo conozco mucha gente que se asombra con las charlas TED, digamos, pero yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué queda después de ese asombro? Y yo creo que por ahí va la intuición que hay que ir desarrollando nuestros estudiantes, digamos, de cuándo ese video es una herramienta de aprendizaje o cuándo es puro asombro o es algo superficial. Y aquí voy a pasarle un poco propaganda a la escuela, pero esta convivencia entre lo online y lo presencial, yo creo que no es tan dicotómica, es una realidad que ya estamos viviendo y que vivíamos antes de la presencialidad y vivíamos súper fuerte. De hecho, con Luisa tenemos escrito un plan estratégico que le pusimos Delta, en que una de las cosas importantes que pre-pandemia era que queríamos fomentar el uso de los medios audiovisuales, porque una cosa que nos dábamos cuenta pre-pandemia era que el 60% de nuestros estudiantes ya veía al profesor Julio, veía Únicos, venía Khan Academy, digamos, los videos estaban demasiado incorporados. Lo que pasa es que nosotros no lo veíamos, digamos, como profesores, o estaba un poco más como del mundo misterioso de los estudiantes. Pero eso estaba ahí. Y ahora están los videos nuestros, y al menos qué bueno que les guste, que los pidan, y claro que los tenemos que tener, porque tenemos que tener mejor producción de video, tenemos que hacer mejor trabajo para que el audio se registre bien, vamos a ir evolucionando a hacer una multimedia mejor, pero no para que asombre como una charla text, sino que como que para que se aprenda, y eso
Y eso es lo difícil, digamos, no es uno o lo otro, es cómo lo hacemos convivir de buena manera. Y yo creo que perfectamente van a existir instituciones que van a hacer una apuesta por lo online y van a entrenar a su gente para eso y van a dar planes para eso. Yo quiero estar en una escuela de ingeniería que opte por tener la presencialidad en su corazón. Y yo creo que estas definiciones van a ser importantes en el futuro que viene, porque esas definiciones son las que nos van a dar orientaciones para hacer ciertas cosas y combinaciones. Entonces, mi apuesta, digamos, es que tenemos que ser una escuela presencial. No es una escuela para el que le venga a pasar online. Ahora, después de decir eso, uno tiene que demostrar que su escuela, digamos, tiene una cierta gracia, que la gente haga el esfuerzo de ir, porque vaya que hacer un esfuerzo de ir. Pues. Yo era estudiante de provincia, bueno, en ese tiempo hablamos de provincia, digamos, pero yo venía de lejos, digamos, a Santiago. Entonces, hay muchos costos en trasladarse, muchos costos, en estar presente tiene costos, necesitamos infraestructura. Entonces, hay que dar argumentos sólidos para decir, yo quiero que aquí nos encontremos, pero nos encontremos con una cierta gracia, ¿cierto? Con algún valor, con algo que se genere en ese encuentro. Para algunos es muy obvio, para quizás los que somos más sociables, qué sé yo, pero no es tan obvio, digamos, para las generaciones que van a estar acostumbradas a vivir en distintos medios. Entonces, ¿cuál es esa presencialidad que queremos? Yo creo que no es una presencialidad que nos va a desconectar de la red, digamos, va a ser una presencialidad que nos va a mostrar otra realidad, nos va a dar algo que no tenemos, y vamos a tener que ser fuertes para decir, esta presencialidad va a ser importante, porque aquí van a suceder cosas en las que nosotros nos interesa como organización, como Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, digamos, que nos interesa que pasen, digamos. Y me parece que ahí estamos un poco inmaduros en la conversación. Y yo creo que aquí se están levantando buenas preguntas, como las que dice Sebastián, pero yo creo que lo tenemos poco articulado, sabemos, algunos lo intuimos, hay alguna sensación, como dice aquí Francisco Felipe, digamos, en el texto, ocurren cosas en la presencialidad importantes, pero yo creo que vamos a tener que ser más fuertes y enfáticos en tratar de argumentarlas mejor, de presentarlas mejor, digamos, para poder diseñar lo que se viene. Y aquí tiro dos cosas prácticas que las tiro a la discusión. Una, yo creo que hay que repensar seriamente los tiempos, digamos, los tiempos en que hacemos docencia. Entonces, si volvemos a los 90 minutos, por ejemplo, del pasado, me parece que hay algo que no estamos ensamblando bien. Si volvemos a organizarnos como lo organizamos totalmente en el pasado, con las secciones de 100 estudiantes, digamos que algunos no viene nadie a la clase y otros se les llena la clase. Digamos, ese tipo de cosas, y vamos a tener que repensarla, digamos. Entonces la configuración pasada ya no nos sirve para la configuración que viene. Entonces yo creo que ahí, en tiempo y espacio, y cuando digo tiempo no es que diga que hagamos todo en 10 minutos como charlas TED, digamos, pues puede que sea más hora, digamos, pero tiene que repensarse distinto. Ya no necesitamos tantas salas, tantas sillas, necesitamos otro tipo de espacio y otro tipo de organizarnos. El tema de las evaluaciones también ahí entra fuerte. Y también vamos a tener que argumentar lo mejor, digamos, de por qué, por ejemplo, viene gente a tomar un examen presencial, digamos, y por qué ahora es feroz en el tema de la pandemia, pero vamos a tener que, si lo hacemos, tenemos que también decir por qué eso es valioso, digamos, por qué eso es importante. Yo creo que ahí tenemos varias argumentaciones que las tenemos muy inmaduras y que deberíamos preocuparnos más, digamos, de poder madurarlas como comunidad. Pero al menos yo quiero estar y trabajar en una comunidad que va presencial y que se ve, digamos, y que la educación pasa encontrándose. Eso. Bien, Vicente. Gracias. O sea, con respecto a la vuelta a la clase post-pandemia, claro, en general yo creo que, me imagino que todos estamos en general de acuerdo en que hay más ventajas en la presencialidad, pero igual hay hartas cosas que rescatar de la experiencia online que hemos tenido, como ha mencionado, esto de poder ver las clases después, que cada uno pueda manejar más sus tiempos, ponerse al día en caso de que uno haya faltado a clases, por ejemplo, cosas de ese estilo. Pero otra cosa, como complementando con lo que dijo Sergio, con respecto a lo que, citando a Martín Rapaport, con esto de que no se aprende mediante charlas TED, estoy de acuerdo, o sea, el contenido uno no lo incorpora solamente con una impresión, con un video, una cápsula de 10 minutos, pero igual yo le veo valor a esa impresión, porque si un alumno viera una charla TED o algo equivalente, una cápsula de 5 o 10 minutos, que le genere expectación, que le cause expectativa sobre qué es lo que va a aprender, siento que eso igual es valioso, porque así iría a la clase con una motivación, no iría como por inercia.
iría con una expectativa sobre lo que va a aprender, una predisposición, quizás una intuición. Entonces, la disposición para la clase siento que sería más positiva, siento que habría un aprendizaje más activo por parte del alumno. No le presentarían el tema recién llegando a la clase de la nada, como que eso quiero decir. Entonces, en ese sentido, encontraría interesante que se incorporara eso a la enseñanza. Por ejemplo, previo a la clase, enviar algún video introductorio de unos 5 o 10 minutos que genere esa expectativa, a ver cómo funcionaría. Eso sí, implicaría un trabajo mayor por parte de los profesores, lo que, bueno, también es un tema a considerar. Pero creo que ese tipo de cosas podrían ser un aporte en cuanto a lo online, a la experiencia online. Pero todo esto siempre complementando la presencial, que es donde está el grueso de la información, del flujo de información. Eso. Juan Pedro. Hola a todos y todas. A ver, bueno, se me vienen varias reflexiones a lo largo, al escuchar tantas palabras. Yo creo que una de las principales cosas que levantó la pandemia, y que lo ha nombrado en varias palabras, es que hoy en día la motivación por querer aprender está marcando una diferencia muy importante entre quien quiere sacarle el jugo a un curso y quien quiere aprender de verdad, si es que existe eso, versus a quien está en un modo más de inercia, más pasivo, como lo nombraban por ahí, y que de alguna manera logra aprobar los cursos, logra avanzar, y que quizás es porque hay ciertos cursos que lo van a motivar o la van a motivar más que otros. Entonces, junto con todo esto que hemos hablado, de que, bueno, se cambió la configuración, la nueva forma de hacer clases, la verdad, yo creo que, como muy bien decía Vicente recién, esa charla TED de 10 minutos, que quizás no es una charla TED, quizás es la introducción que da el profesor en su clase online, quizás sí es una cápsula aparte, quizás es el lograr generar un ambiente de discusión y reflexión en el curso, pero ese factor es algo que quizás antes, en la modalidad presencial, el docente se sentía seguro y decía, yo hago buenas clases, logro hacer ese brillo en los ojos de mis estudiantes, y eso ya ocupaba ese terreno. Bueno, hoy día que estáis frente a la pantalla, hoy día que tenéis las pantallas en negro, hoy día que estáis a distancia, que no podéis interactuar, que no va a estar esta discusión al salir de la clase, como decía Felipe, entre los estudiantes, de que se van a quedar imaginando cómo graficar, ¿cómo logro recuperar esa motivación? Y ahí es una de las cosas que es un poco paradójica también, es que parte del rol que está asumiendo este estudiante, yo creo que es un rol mucho más activo, en el sentido del aprendizaje activo, pero también en el sentido de que te obliga a hacerte cargo de tu propio aprendizaje. Y eso era un paso que yo creo que inevitablemente iba a terminar ocurriendo en algún momento. Precisamente porque, oye, los desafíos del siglo XXI, y que el pensamiento crítico, y que, ¿verdad? Pero porque necesitábamos un estudiante que esté queriendo hacer cosas. Entonces, de alguna manera, yo creo que la pandemia nos obligó, y por supuesto que nos cambió todos los planes, y nos hizo tener que hacer educación remota de emergencia para adaptarnos, etcétera, etcétera. Pero creo que nos obligó a apuntar, o al menos a levantar las reflexiones que inevitablemente iban a llegar. Y ahí en eso, o sea, se puede ver que habían profesores que de antes ya venían intuyendo un poco. O sea, Pato con su RP, ¿cuál es su objetivo? Es generar estudiantes que discutan, es generar estudiantes que se hagan cargo de su propio aprendizaje y que se sientan protagonistas, y así en muchos otros espacios. Entonces, yo creo que, en resumen, sería eso. O sea, creo que, por supuesto que es desafiante, por supuesto que nadie tiene claro para dónde apuntar, y cómo abarcar los problemas de la mejor manera, pero que
que vamos en un camino que es el que hace sentido y que vamos a necesitar avanzar. Y que vamos a tener que enfrentar estas paradojas, pero al final yo creo que viendo el tipo de iniciativas que se están desarrollando desde la escuela, o sea, el mismo hecho de este libro, o sea, podría haber ocurrido en un escenario que una dirección dijera, no, sabéis que prefiero guardar la plata para otra cosa porque estamos en pandemia, no sé, lo que sea, pero fortalecer esta iniciativa. Ojalá que haya una segunda o una tercera versión más adelante, no sé, ir empujando hacia allá es el tipo de iniciativas que nos va a permitir hacerlo, no sé si bien, pero lo mejor posible y pararnos y seguir teniendo un sello y una calidad que es lo que nos caracteriza y todo el tema. Así que yo creo que va a ser interesante. Y por último, bien cortito, el tema de las evaluaciones claramente va a ser uno de los factores que tanto a la vuelta como hoy en día, no solo en qué tipo de evaluación y si vamos a cambiar y vamos a hacer tareas, no sé, sino qué rol cumple esto que llamamos evaluación. Yo creo que eso va a ser algo que es necesario de cuestionar. Gracias, Juan Pedro. Le voy a dar la palabra a Patricio Feldman, pero voy a agregar un par de preguntitas para que vayan crujiendo por ahí. Se habló mucho ya de docencia presencial versus online. El tema de qué pasa si volvemos, qué cosas mantener, qué es lo que se rescata de una y de otra. Y me gustaría agregar, no todas las preguntas que teníamos pensadas, pero sí dos cositas más. Una es, además del cambio entre presencial, online, etc., venimos de 1 año y medio de cuarentena, o cuarentenas periódicas, y me gustaría preguntarles cómo influyó esto, tanto en, o sea, cómo influyó la falta de contacto con estudiantes, profes, etcétera, en el aprendizaje o la enseñanza. Y la otra cosa que quiero agregar, y cada uno y cada una puede ir hablando de lo que más le llegue, es sobre qué pasa con el rol que cumple la tecnología en todo esto. ¿Qué problemas trae? ¿Qué beneficios? ¿Qué pasa con la tecnología y las evaluaciones? ¿Qué tenemos que cambiar en función de toda la incorporación que hemos hecho en los últimos 2 años de las tecnologías en función a la docencia, aprendizaje, etc.? Y le cedo la palabra a Pato rápidamente. Aunque no, había pensado no intervenir, porque es el lanzamiento del libro, en el cual yo soy coautor o editor. Pero como se está hablando de lo que se está hablando, no me puedo quedar callado. Sí quiero agradecerle especialmente a la directora de la escuela y al exdirector del Departamento de Ingeniería Matemática, Joaquín y Luisa, por publicar este libro, o sea, por tener una edición impresa, que está, por supuesto, disponible online, ahí está en el chat, arribita yo lo subí, está disponible, pero igual tener el libro le da una ceremonia, digamos. De verdad que les agradezco mucho que hayan querido poner las luquitas que pusieron para sacar el libro. Ahora, con respecto a los temas, muchas gracias. Con respecto a los temas, yo quisiera contar algunas experiencias y algunas impresiones de esto de lo presencial y no presencial. Primero, a mí me fue bien, mi sensación que me fue bien mal el primer semestre del año pasado, ¿ya? Y entre otras cosas, yo a veces soy medio cascarrabias, y los que me conocen saben, ¿ya? Y de repente en alguna clase, no sé, les dije cosas, ya, usted es estudiante, y se me espantaron los estudiantes. Aprendí que, especialmente no presencial, hay que tener buen humor cuando uno hace clase, aunque sea de teatro, digamos, o sea, somos, todo profesor es un poco, y profesora es un poquito teatrero, digamos, y esa parte, y yo creo que eso me enseñaba a mí también, y creo que tenemos que mantener
un buen humor en la sala de clase. La matemática no es seria per se. Por supuesto que es un acto serio, pero no tiene por qué ser grave. Entonces, ese es un punto que personalmente me tocó. El segundo punto que quería mencionar es el tema de la evaluación. Yo he ido tomando nota, entonces voy a hablar de estas cosas. El tema de la evaluación. Yo creo que no hemos abordado el tema de la evaluación en pandemia. ¿Ya? Por distintas razones, no sobrepasa de repente. Al principio había una serie de ideas locas sobre la evaluación, no sé, ustedes se acuerdan, digamos, ¿ya? Y después caímos un poco en la evaluación normal que hemos estado haciendo siempre, solo que se hace en la casa. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre la evaluación. Yo creo que hay que hablar, porque hay muchas experiencias, en plan común no, pero sí en cursos superiores, muchas experiencias muy interesantes de evaluación, de formas de evaluación, tenemos que diversificarlas. Y aquí quiero rescatar algo, y que yo creo que es importante, salió una discusión interna del DIM hace tiempo. Yo creo que los estudiantes han tenido la oportunidad y la han sabido aprovechar, la gran mayoría, de ser honestos con las pruebas. ¿Ya? Yo tengo esa sensación desde distintas experiencias que he tenido este tiempo. Como que en algún momento dijimos, van a copiar todo van a copiar. La verdad que, bueno, se había copia también en presencial, solo que había un Paco adelante mirando para que nadie copie. Yo creo que han tenido esa oportunidad y muchos estudiantes la han aprovechado. Yo lo encuentro muy valioso y tenemos que ser súper cuidadosos en el futuro en valorar eso que han tenido los estudiantes este tiempo, porque además está el hecho de que tienen que aprender. Y si no aprenden, ¿qué va a pasar después? Entonces hay una necesidad de aprender y de sentirse capaz en forma individual frente a una prueba. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar y no olvidarnos, porque esta generación, si no sabe tanto como las otras, no sabe las mismas cosas que antes, pero además si no sabe todas las cosas que sabían antes, no es porque copiaron, sino porque las oportunidades de aprendizaje han sido más difíciles. El otro punto que quería hacer, que está ligado, dos puntos siguientes que están ligados, que es, los docentes hemos visto que podemos ser distintos y hacer clases distintas en distintas formas. ¿Ya? Yo recuerdo que hace harto tiempo, cuando empecé con esta cuestión de resolución de problemas, fue en la administración anterior, Luis, así que no hay crítica aquí, me dijeron sí, pero con los repitentes. Porque era inconcebible que un profesor en primer semestre hiciera algo distinto de los otros. ¿Ya? Yo creo que ahora aprendimos que podemos hacer cosas diferentes. Yo creo que esa diversidad es necesaria. No vamos a encontrar una forma única y mejor para hacer la docencia en la Escuela de Ingeniería nuestra. El valor que vamos a tener es que vamos a tener distintas formas de enseñar, distintas estrategias. Y ahora más que nunca, o sea, algunos van a usar videos, se van a quedar pegados con los videos, otros no, etc. Y tenemos que fomentar eso. Y por el lado de los estudiantes, también hay un sesgo de conservadurismo. No, es que el método RP no es para mí, o que las videos no son para mí. Yo creo que los estudiantes también van a tener que aprender a vivir experiencias docentes distintas. Y eso les va a dar mucha riqueza. ¿Ya? Y finalmente, el último punto que yo quería mencionar, y es el tema de la presencialidad. Yo creo que una de las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar es sobre la calidad de la relación profesor-profesora, alumno-alumna. ¿Ya? La clase que hemos hecho siempre, no sé si es tan valiosa en su calidad. En su cantidad sí, pues eran por lo menos, ¿cuántas son? 4,5 horas, no, 4,5 horas de docencia a la semana. Pero yo creo que se ha descuidado la calidad. Yo creo que tenemos que buscar formas que esa relación tenga más calidad. Porque esa presencialidad nos da la oportunidad de que tenga mayor calidad, que haya mucho más relación entre los estudiantes y los docentes. Nosotros tenemos que aprender a tener más relación con los estudiantes. Y en ese sentido, creo que por ahí va a venir el post-pandemia, es que los estudiantes vengan a la universidad en esa presencialidad que rescata Sergio, que yo también la comparto plenamente, que los estudiantes vengan a la universidad a hacer cosas, no a ver cosas. Porque lo que hay que ver se puede ver desde la casa, pero lo que hay que hacer se hace con los otros en la universidad. Entonces tenemos que buscar formas en que
los estudiantes vengan a la universidad a hacer cosas, no a ver cosas. Y creo que por ahí va a venir el valor, o sea, le vamos a ir buscando el valor a la presencialidad, porque nosotros sabemos que las clases, Sergio hizo un estudio que, o sea, el 30% apenas viene a las clases al final del semestre. O sea, hay algo que se está perdiendo de una manera... La Natacha dice que no es así. Ese es el promedio, ¿ya? Del estudio. Es un estudio, hagamos otro, quizás esté a 35, pero lo hemos vivido todo. Al final del semestre, en de hoy, me acuerdo, un semestre, venían como 15 cabros y cabras. O sea, ¿qué sentido tenía esas clases? Entonces hay un problema de calidad y que los estudiantes vengan a hacer cosas. Yo creo que ahí tenemos que buscarle. Y la evaluación es una cosa pendiente. Arantxa. Yo quería hablar, eran 3 puntos, los fui anotando porque si no se me van las ideas. Lo primero era todavía con respecto a cosas como pandemia versus presencialidad. Yo creo que una cosa también positiva que generó la pandemia es que, por lo menos siento que para muchos estudiantes, se generó cierta expectativa y una apreciación hacia lo presencial. O sea, yo he hablado con mucha gente y yo misma tengo la misma opinión de quiero ir a la U. Que la verdad es que me genera mucha emoción poder ir a la universidad. A mí me toca ir la próxima semana y estoy entusiasmada por ir. Y creo que eso antes no se apreciaba de la misma forma que se hace ahora, porque era lo normal, era lo que todo el mundo esperaba. Era como, sí, voy a tener que ir a la universidad y no se le daba importancia. Ahora siento que eso genera expectativas y ansias. Y yo creo que eso igual de cierta forma es algo positivo, porque siento que muchos estudiantes también estamos motivados por ir a la universidad. Lo otro era respecto a la falta de contacto que también se mencionó. Como estudiante de primer año, la verdad es que fue complejo, en especial a principio de año, porque fue entrar a la universidad conociendo a nadie, sin saber quién eran tus compañeros y muchas veces sin conocerles las caras, porque no todo el mundo prende cámara. Yo intenté prender cámara las primeras semanas por lo mismo, como saber con quién estoy conviviendo. Y eso afectó de todas formas, y yo creo que, no sé, RP, por ejemplo, que lo hacíamos con el profesor Felmer, ayudó de todas maneras. El hecho de meterse en grupos pequeños y como en esos grupos pequeños es un poco más fácil que prendan las cámaras y como conocer a otras personas, porque al final conocer a la gente también son redes de apoyo. Saber que no estás solo dentro de la universidad, que no estás solo, a lo mejor en un momento no entendiendo un contenido y te das cuenta que no eres la única persona que no está entendiendo. Y así como hay muchos que no estábamos entendiendo, habían otros que estaban entendiendo, entonces esas redes de apoyo funcionan para apoyarnos mutuamente. Entonces cuando alguien no entiende, cuando alguien entiende más que el resto, esa persona explica, y así en las distintas materias hay distintas gentes con distintas habilidades, y eso ayuda mucho. Yo la verdad es que tuve la suerte de lograr conseguir un grupo de amigos muy bueno, entonces, y me ayudó mucho durante el semestre, pero así también he hablado con gente que no logró como hacer tantas amistades, y la verdad es que el semestre se les hizo muy complejo por esta falta de apoyo con los mismos compañeros de universidad. Y el último punto era respecto a la tecnología y las ventajas y desventajas que esta puede tener. Yo creo que una de las ventajas es que la comunicación se hace mucho más instantánea, y el acceso a la información también, de la misma forma, es mucho más fácil muchas veces mediante la tecnología. Pero eso a la vez genera cierta desventaja, porque es mucha información muy concentrada, y a veces, no sé, uno no sabe dónde buscar esa información, no sabe qué está buscando al final, y se empieza a ir por las ramas. Uno parte buscando algo y termina buscando algo totalmente distinto y se desconcentra. Y lo otro es que siento que muchas veces se tiende a ver la tecnología como algo no tan serio. Estamos acostumbrados a ver la tecnología como algo, no sé, para las redes sociales. Entonces siento que la pandemia le asignó cierta seriedad a todo lo que es online. Eso. Gracias, Arantxa. Joaquín. Hola a todas y todos.
quiero partir por felicitar a Patricio y a los autores del libro por haber logrado lanzarlo después de tanto tiempo y haber, bueno, mantenido ese esfuerzo y creo que es súper importante que esté disponible así como en físico, como solían ser las cosas y bueno, y qué entretenido y qué rico que esté esta instancia para esta discusión. Y quiero, sí, comentar un par de temas o preguntas que se han hecho desde mi perspectiva personal. Son demasiadas preguntas y aspectos que se conversaron, pero bueno, quizás aportar un poquito en algunos de ellos. A ver, quizás voy a partir mencionando el cambio mío, digamos, que implicó este cambio de modalidad obligado. Para mí realmente fue una reflexión bastante profunda de lo que es hacer clases, de lo que es hacer cada curso que me ha tocado dar, pero también en general, que es lo que es hacer, dar clases y enseñar. Y creo que fue una oportunidad, o sea, con todas las dificultades que implica, como lo dijo Sebastián también en ese momento, obviamente esto requirió pensar de nuevo qué es lo que estamos enseñando, por qué lo estamos enseñando, eso al punto de tener que planificar cada slide, digamos, cada transparencia que pongo tiene que decir lo preciso, por qué lo estoy diciendo, qué es lo que quiero transmitir con esto, pero también qué sentido tiene para mí estar haciendo clases. O sea, obviamente esto nos tomó mucho más tiempo que otras veces, pero creo que parte importante del tiempo adicional tuvo que ver con sentir que la gente está siguiendo mi curso, hacer lo necesario para sentir que soy más que una pantallita o un video, digamos. Y eso pasó por meterme, por ejemplo, mucho más en el foro, cosa que yo no hacía. O sea, estar participando, respondiendo preguntas en el foro, enviando mensajes, por último para decir, ya subí el video, pero, y la gente dice, gracias, profe, no sé. Pero también estar planificando actividades distintas, nuevas, yo iría conversando casi todos los días por WhatsApp con los auxiliares para ver, contándoles lo que estaba haciendo, cómo les fue a los auxiliares, cómo van las evaluaciones. Y uno se da cuenta que para el aprendizaje mismo depende también bueno, también lo comentó Sebastián de otra manera, pero uno le pone cierta energía, pero tiene que haber esa energía, tiene que fluir esa energía en todas las direcciones en el curso, si no, la cosa se estanca y uno se desmotiva, uno mismo como profesor, y yo creo que los alumnos también de manera mucho más fuerte, y ahora fue súper patente, o sea, que no tener con quién hablar los temas, no saber cómo estar siguiendo el curso, no tener el material quizás de apoyo, no tener con quién hablar, no sé, creo que lo que me quedó más claro acá es que esto es una cosa viva, un curso es una cosa viva. Muchas veces antes, como decía Patricio, claro, a veces la calidad de la cátedra, uno no pone atención, uno llega, hace su curso y no sabe muy bien, no mide muy bien qué es lo que está pasando, más allá del feedback que dan los alumnos en la clase. Pero no sabe qué está pasando con lo que uno está enseñando. Bueno, viene el control después y toma tiene una observación de lo que está pasando, pero no sé, me queda la impresión de que ahora para que el curso viva, para que tenga impacto, se necesita mucho más, efectivamente, como se dijo también, ser capaz de motivarlo, ser capaz de estar siguiendo cómo los alumnos lo están experimentando este curso. Eso pasa por quizás generar más actividades, generar dinámicas distintas. Por ejemplo, horas de consulta. Hice todo el semestre pasado, toda la semana horas de consulta, porque básicamente yo quería escuchar alumnos, digamos. Al final no llegaban con tantas consultas, muchas fueron de conversación nomás. Y otras fueron de consulta, y yo feliz les respondía a las preguntas y todo, y las grababa y todo. Y fue para mí fue entretenido, digamos, fue súper interesante y entretenido por conversar con los alumnos. Claro, y son cosas que uno no hace habitualmente, y yo creo que mucho de eso va a quedar, o yo voy a buscar la manera de que quede, porque también me da lata volver a hacer las clases como las hacía antes, me doy cuenta que hay cosas que podría haber hecho que no sabía, que no aproveché, que no se me ocurrió hacerlas, y ahora le perdí miedo, la empecé a hacer, y yo creo que ya está la tecnología también que puede ayudar, incluso fuera de pandemia, a hacerlo. Pero donde me queda la preocupación, y eso quizás es el último punto que me queda marcado y que siento que no pude hacer más y que no sé cómo podemos hacer más, tiene que ver con
algo que se mencionó también recién, que cómo interactúan los alumnos y cómo usamos la tecnología para que ellos también tengan comunidad en esto. No solamente con la interacción con el profesor y de estar siguiendo la materia o aprendiendo de algún lugar, sino que también cómo generan sus redes de apoyo, sus redes de comprensión, cómo le dan vida al curso, ¿sí? O sea, más allá de la cátedra y del video. Y eso, bueno, y las matemáticas, aunque algunos no los vea de lejos, igual son algo social. O sea, uno lo aprende porque está imitando, porque está observando, porque está proyectándolo en otro contexto, y el ver gente que está pensando y conversando esto, obviamente nos ayuda a no sé, amplifica nuestra capacidad de entender. Y eso yo entiendo perfectamente los alumnos que, o sea, como decía Patricio también, o sea, faltaron recursos, faltaron maneras de oportunidades, digamos, y cómo lo podemos hacer. O sea, los alumnos que, a lo mejor hay alumno que se dedicó a copiar finalmente porque le resultó fácil, pero también porque no sabe qué hacer, no sabe de qué colgarse, no perdió la motivación, digamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude a eso? Yo creo que eso, yo por lo menos no descubrí cómo hacerlo, más allá de, por ejemplo, en este curso, de este semestre ahora tenemos laboratorios, tiene sesiones de que son colaborativas, vamos a ver cómo organizarlo bien para que sea algo dinámico, etcétera. Pero no sé cómo se hace para que los alumnos puedan interactuar en torno a un curso, más allá de la obligación de tener que entregar una tarea que colaborativa o de ir a clases. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo están haciendo, y sería súper bueno que se pudieran generar esos espacios, ya sea tecnológicos y también físicos, y también recupero un poquito lo que decía Patricio recién, y es que se aprende haciendo, no solamente viendo, ¿no? Y ese hacer, dejando de lado cómo evaluamos las cosas, ese hacer igual es colectivo. ¿Sí? En las matemáticas, en la investigación matemática, todo es colectivo, uno conversa, uno discute, uno comparte ideas, uno hace ensayo y error, se equivoca. Todo eso requiere interacción. Entonces, ¿cómo recuperamos esa idea? Por un lado, ¿cómo le damos forma para dar esa oportunidad a través de la tecnología, por un lado, y por otro lado, para dejarlo instaurado también como una parte del valor de la presencialidad? ¿Sí? Y ese tiempo de interacción entre alumnos, ojalá con profesores, con auxiliares, pero no en una instancia de cátedra ni de evaluación, sino que otra instancia. ¿Cómo lo instauramos? ¿Cómo le damos más impulso, dada lo que vimos, lo importante que era ahora? Yo creo que eso también es una pregunta que queda como para los semestres que vienen, pero si se viene pronto también, porque también tiene que ver con cómo volvemos a una normalidad distinta, arreglando lo que nos funcionó bien ahora y sacando las mejores enseñanzas que podamos también de este periodo. Eso, gracias. Gracias, Joaquín. Luisa. Gracias, Natacha. Bueno, muy cortito. Ha estado muy interesante la discusión, los comentarios, he estado bien atenta a lo que se ha planteado. Comparto muchísimas de las opiniones y visiones que se han planteado. Bueno, como punto esencial, es evidente que la pandemia nos ha dejado marcas, nos está moviendo hacia otro espacio donde quizás nunca nos habíamos planteado siquiera el poder estar, como es la docencia virtual. No sé, comparto muchísimo lo que acaba de decir Joaquín. Yo creo que todos nos estamos replanteando cómo hacemos docencia. Yo particularmente, personalmente, soy pro presencialidad. Bueno, como docente de geología es más o menos obvio, pero no me había dado cuenta lo mucho que valoro el contacto directo con los estudiantes. Y también valoro y me doy cuenta, y eso sí que no me había dado cuenta antes, es que los estudiantes necesitan ese espacio que no es solamente por encontrarse, sino que también es un espacio que genera equidad. Hemos visto muchas inequidades que ocurren porque hay estudiantes que no tienen las condiciones en sus hogares y el espacio, el campus, les daba esas posibilidades como de acceso a la enseñanza, entonces era como más equitativo, y eso no lo tienen, entonces nos hemos dado cuenta el gran valor que tiene la presencialidad, no solamente por las aulas, sino que por
espacios de estudio, acceso a computadores, red de conexión. Entonces, obviamente, comparto con lo que decía Sergio, tenemos que empujar para ir volviendo a esa presencialidad, sobre todo para quienes más lo necesitan. Ahí estamos ya preparando una nota periodística sobre lo que ha sido esta semana, en estos pocos días que hemos dado esta posibilidad de la docencia híbrida para nuestros estudiantes de primer y segundo año, y los estudiantes están radiantes de felicidad. No sé, yo estaba ahí a la entrada, recibiendo a estudiantes, saludándoles, dándole la bienvenida, y irradian una felicidad, una emoción, saltan, tienen muchas ganas de abrazarse, no pueden hacerlo para cumplir con los protocolos. Están encontrándose entre amigos, los profesores, o sea, se siente esa emoción de parte de nuestros estudiantes más jóvenes, admisión 2020-2021. Tengo el convencimiento de que en la medida que nosotros activemos la presencialidad van a bajar muchas ansiedades, mucha tensión. Yo creo que todo eso que estamos tan tensos y sensibles, muchas veces, muchas situaciones que se provocan conflictos de repente, eso yo creo que va a bajar muchísimo en la medida en que generemos esos espacios, ese contacto tan necesario. Y también en la presencialidad se producen estos vínculos profesor-estudiante, porque todo esto de las cámaras apagadas obviamente nos desmotiva muchísimo a los profesores, por no ver con quién estamos interactuando, a quién les estamos enseñando. Y aunque sean pocos momentos en que podamos estar en presencial con ellos, se genera ese vínculo, como que ya no estamos tan lejanos, no sé quién es esta persona, y creo que eso va a ayudar también, aunque algunos vayan solamente en una semana a lo presencial, después ya conocen al profe, conocen a los compañeros, yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Y le va a ayudar también a la motivación por aprender. Y lo último que quería referirme es lo que se comentaba hace un momento, a lo que decía Patricio, sobre la diversidad. Con Sergio hemos trabajado desde un inicio en la iniciativa Delta, y para nosotros una palabra clave ha sido la diversidad. Que los estudiantes son diversos, no son todos iguales, no podemos enseñarles y no podemos esperar que aprendan de la misma manera, tienen su estilo de cómo aprender, y por eso a mí me resuena lo que dice Patricio, es que también tenemos que diversificar la manera de enseñar. Quizás no hacer un profe hacer todas las estrategias, sino que a veces ciertas secciones con algún estilo distinto. Eso ya lo hacemos en escuela para otros cursos que no son de matemáticas, los cursos de introducción a la ingeniería, y ha sido súper provechoso. Nosotros tenemos ya un par de programas distintos que tienen que ver con darle desafíos de sustentabilidad. Los estudiantes se ultra motivan, a los que les hace sentido, no a todos les hace sentido, y van muy motivados, y pensamos que eso tiene un efecto multiplicador, que el estudiante que está motivado y contento con al menos un curso de su semestre, eso se replica, porque finalmente está feliz de aprender y le va mejor en todos sus cursos. Entonces yo creo que tenemos que hacer esos esfuerzos y continuar con la diversidad de estrategias pedagógicas que podemos nosotros desarrollar dentro de la facultad, no solamente para matemáticas, sino que para las otras ciencias básicas y otras especialidades que tenemos. Eso quería aportar, Natacha, gracias. Muchas gracias, Luisa, y teníamos pensado terminar a eso de la 1:30, así que quiero agradecerles mucho a todos y todas por haber participado, y me voy con un montón de reflexiones, con un montón de preguntas y con un montón de cosas que me hubiese gustado vomitar, pero será en otra oportunidad. Quiero dejarle la última palabra a Pato, y de verdad muchísimas gracias por la participación y las reflexiones. Sí, no, yo solamente quería decirles que estoy muy contento que este libro haya visto la luz. Me imagino que todos los estudiantes que participaron en escribir este libro también. Se demoró harto, 2 años más o menos en salir, por las distintas razones que conocemos. Así que muchas gracias, y agradecerle especialmente a Natacha por estar hoy día en este evento dirigiendo, moderando, y también especialmente a Vicente, Arantxa y Sebastián, que fueron los panelistas que al final fueron también parte de la discusión en que participamos todos, pero les agradezco mucho la disposición, y a todos los que estuvieron presentes acá. Muchas gracias.
Chao, chao, chao. Gracias. Chao, Chao. cuídense. Pepe.